Como juzgues, observando más allá del velo del juicio investigador. Por Adrián Evans. Capítulo 17. ¿Río resplandeciente o llama ardiente? Daniel 7 desempeña un papel muy crítico en nuestra visión de Dios como el juez que condena y destruye a los que hacen el mal. La visión de este capítulo describe la sucesión de reinos que dominan el mundo y conquistan a sus rivales. Luego se nos presenta el poder del cuerno pequeño que emerge de Roma y que describimos 2 capítulos atrás. Leemos en Daniel 7:8 lo siguiente. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Cuáles fueron algunas de las grandes cosas que habló el cuerno pequeño? El Papa es de una dignidad tan grande y tan exaltada que no es un simple hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Traducido de Lucio Ferraris, Papa II. Pronta Biblioteca, volumen 6, página 25 al 29. Otra cita. Pedro y sus sucesores tienen poder para imponer leyes tanto preceptivas como prohibitivas. De igual manera, poder para conceder dispensas a estas leyes y, cuando sea necesario, anularlas. Les es suyo juzgar a las infracciones a las leyes, imponer y remitir las penas. Esta autoridad judicial incluirá aún la potestad de perdonar el pecado, porque el pecado es una violación de las leyes del reino sobrenatural y cae bajo el conocimiento de sus jueces constituidos. Die Catholic Encyclopedia, volumen 12 del artículo de Pope, página 265. Los papas pretendían ser Dios en la tierra y se atribuían el poder de juzgar y condenar a los que violaban sus leyes. A lo largo del periodo de la Edad Media, el papado, a través de sus poderes de inquisición, emprendió vigilancia y juicio que tuvo como resultado la condena a muerte de millones de personas en los numerosos países que gobernaba. La visión de Dios de la Iglesia romana era uno de juicio a los que no seguían el credo tal como ellos lo habían definido. Al final de este periodo de su supremacía, en que persiguió a los santos del Altísimo, tal como dice Daniel 7:25, la visión cambia a una imagen del cielo. Leemos Daniel 7, 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vemos representada una escena de tribunal y los libros de registro se abren para ser examinados y todos los ángeles del cielo están reunidos para presenciar este evento. La visión no registra una sola palabra del anciano de días, sino simplemente pasa al siguiente evento. Seguimos Daniel 7, ahora del 11 al 12. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta el cierto tiempo. Parece que Dios ha juzgado y condenado las acciones del cuerno pequeño y luego ha destruido, es decir, a la bestia, y quemado con fuego. Como el Padre no dice nada, se nos invita a discernir el carácter del Padre aquí.
Es similar a la forma en que Jesús trató a sus discípulos. En Mateo 5, 22 al 23 leemos: He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole: Despídela, pues da voces tras nosotros. Cuando Jesús guardó silencio en respuesta a la mujer cananea, los discípulos interpretaron este silencio como un juicio contra la mujer. Este acontecimiento fue predicho con estas palabras. En Salmos 50, 20 al 21. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Jesús guardó silencio para que se revelara el verdadero carácter de los discípulos. Esto es lo que ocurre en Daniel 7. El Padre guarda silencio y luego se producen una serie de acontecimientos. Notamos que es debido a las palabras del cuerno pequeño que la bestia es finalmente tomada y destruida. Leemos de nuevo, Daniel 7:11. Y yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Este cuerno pequeño de Daniel 7 está simbolizado por una mujer que monta una bestia en Apocalipsis 17. La mujer representa una iglesia, tal como vemos en Jeremías 6:2. Y la bestia que monta representa el poder estatal del mundo. Los 10 cuernos son los 10 reyes que gobernarán al final de la historia de la tierra. ¿Cómo es destruida la mujer y quién la destruye? Leemos en Apocalipsis 17:6. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Vemos que tanto el cuerno pequeño como la mujer que monta la bestia son quemados con fuego. Son los reyes de la tierra los que destruyen a la mujer, que representa el mismo poder que el cuerno pequeño. Esto significa que Dios no destruye el cuerno pequeño. El cuerno pequeño se destruye a sí mismo por sus propias palabras pomposas. Leemos en Salmos 9:16 lo siguiente: Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Agión, Selah. Y en Ezequiel 22:31 vemos este principio también. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Dios nos dice cómo opera su indignación. Se permite que las mismas decisiones que toman los individuos, las iglesias y las naciones vuelvan sobre los mismos que toman estas decisiones, para bien o para mal. Dios no interviene para aplicar la fuerza, sino que permite que los acontecimientos sigan su curso natural hasta que lo que una persona siembra se recoge en su propia cosecha. Vemos este principio en Gálatas 6, 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Al igual que cuando los fariseos llevaron a la mujer a Cristo para que la juzgara, y él no dice nada, sino que escribe en el suelo, así el anciano de días en el juicio no dice nada, sino que escribe silenciosamente en el polvo de los corazones de los hombres la verdad de lo que están haciendo para que puedan arrepentirse
o finalmente rebelarse hasta el punto de destruirse. Cuando vemos la escena del salón del trono, nos imaginamos a Dios juzgando a los malhechores. Por lo tanto, percibimos el fuego que sale de él como una llama ardiente enviada como advertencia a los malhechores que están a punto de pagar por sus crímenes con una furia violenta desde el trono de Dios. Por eso en Daniel 7:10 se lee: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Ahora, las palabras río de fuego también pueden traducirse como río brillante, ya que esta idea nos conecta con otras escenas de la sala del trono. Leemos en Apocalipsis 4:6. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y en Apocalipsis 22:1, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El río que brota del trono de Dios es el luminoso río de la vida. Donde quiera que fluya este río, hay vida. Eso vemos en Ezequiel 47:9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá. Ahora, el silencio del Padre en esta escena de la sala del trono nos invita a juzgar cómo maneja Él la situación. Cuando miramos esta escena, la hora de su juicio que ha llegado, nosotros somos los que decidimos su carácter en ese momento. Vemos al Padre a través de las palabras de su Hijo, tal como dice Juan 5:22, o vemos al Padre a través de la naturaleza que nos fue dada desde Adán, una naturaleza que juzga y condena a la muerte. Recordamos, como dijimos en el último capítulo, que el espíritu de juicio entró en la iglesia poco después de la misión de Cristo en esta tierra. Satanás finalmente estableció su asiento de juicio en la iglesia y comenzó a juzgar y condenar a los fieles. Las acciones del Altísimo en el juicio son para defender al pueblo de Dios contra las acusaciones hechas contra ellos por el cuerno pequeño. Y eso leemos en Daniel 7:21 al 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El juicio pone a prueba los corazones del pueblo de Dios. La idea de que Dios, sentándose como juez, puede hacer que el deseo natural de los hombres de juzgar y condenar se proyecte sobre Dios en el juicio. Queremos condenar y destruir a nuestros enemigos, y así que proyectamos que Dios quiere condenar y destruir a sus enemigos. Pero Dios no es así. Dios no juzga a ninguna persona, sino que simplemente defiende a sus hijos fieles contra los cargos acusatorios de Satanás. Debido a que el cuerno pequeño juzgó y condenó a otros, sus propias palabras y acciones lo llevaron a ser juzgado y condenado y finalmente destruido. Dios no es burlado. Si los hombres siembran semillas de juicio y condenación, entonces esto es lo que se enfrentarán. Sigamos las palabras de Jesús y no juzguemos a nadie, entonces no seremos juzgados. La elección es nuestra en cuanto a la parte que desempeñaremos en este juicio.